Danos ese corazón dispuesto a recibir tu palabra. Una mente, Padre, abierta para poder recibirla, Señor Jesús. Y que tu palabra se quede grabada en nuestra mente, Padre, pero también se quede sembrada en nuestro corazón para que dé el fruto que tú esperas en nosotros. Recibe la honra, la gloria y la suprema alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy se llama Una petición por amor. Ayúdenme a buscar Juan capítulo 17. Voy a darle lectura porque es todo el capítulo y ya después vamos a estar viendo algunos versículos en específico, pero vamos a leer todo el capítulo para que sepamos de qué se va a hablar el día de hoy. La palabra de Dios dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la verdad, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, recordarán que esta oración que hizo Jesús por sus discípulos, ya en algunas ocasiones les mencionaba que me gustaba a mí porque aquí nos encontramos en esta oración. Entonces podemos ver que en este capítulo Jesús ora por sus discípulos y también ora por nosotros. Esta es una oración, Jesús no ora por el mundo,
sino ora por los que son suyos. Entonces, si nos vamos en el versículo 9 del 17, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, su clamor por el mundo, que estaba perdido, brotó desde su corazón cuando estaba en la cruz. ¿Dónde lo dice? En Lucas 23:34. Ahí, en Lucas 23:34, ahí sí hizo el Señor Jesús, ahí sí intercedió por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí Jesús intercedió por todo el mundo, ¿sí? En esta oración de Juan 17 solamente hace la oración por los suyos. Y entre ellos estamos nosotros. En esta oración Cristo ruega por aquellos que les habían sido dados del mundo, que ya lo leímos. Ahora, Jesús oraba para que ellos pudieran ser, número 1, guardados por el Padre. Vamos a irnos al versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, Jesús ora para que seamos guardados por el Padre. Ser guardados en su propio nombre, como aquí lo dice, es ser guardados en su propio carácter y semejanza. Es ser continuamente reconocidos y reivindicados como hijos. ¿Qué quiere decir? Teníamos un acusador. Ahora ya somos reivindicados como hijos. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos de Dios. Entonces, deben ser guardados en aquel nombre que Cristo les había sido manifestado. Lo vemos en el versículo 6. ¿Lo leemos? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, ¿cuál era el nombre que había sido dado a conocer, o sea, había sido manifestado? El nombre de Jesús, ¿sí? Vamos a buscar Proverbios 18:10. La palabra de Dios dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En algunas versiones dice, al lugar de la palabra levantado, dice, será salvo. Entonces, el ser guardados por el Padre es ser guardados en el nombre de Dios mismo. Entonces somos, en esta oración, Jesús pide que seamos guardados por el Padre y seamos guardados en tu nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Entonces nos muestra el Señor Jesús su amor hacia nosotros y hacia los discípulos que estaban en ese momento, su amor, y Él pide que seamos guardados por el Padre y ser guardados en su nombre. También oraba para que ellos fueran felices en sí mismos. Vamos a ver el versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para Cristo no era extraño el gozo que sentía a pesar de todo lo que estaba pasando en la tierra, porque su gozo no estaba de acuerdo a las circunstancias, sino era el gozo que él tenía por la comunión que tenía con el Padre. Vamos a buscar Romanos 14:17.
la palabra de Dios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces recordemos que el gozo es fruto del Espíritu. Entonces, este gozo es el gozo de la verdadera comunión con el Padre y la comunión con el Hijo. Es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús pedía que fuéramos felices en sí mismos, pero eso se logra por la comunión que vamos a tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si nuestra felicidad la guiamos por las circunstancias, pues solamente instantes estaríamos felices y otros instantes estaríamos tristes. Entonces, nuestra felicidad está basada en la comunión con el Padre. ¿Sí? También oraba para que ellos fueran protegidos del diablo. Vamos a buscar el versículo 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En la versión latinoamericana dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, Cristo sabía por experiencia lo sutil y lo peligroso que era ser tentado por el diablo. Recordemos que Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús sabía que el diablo usa sutilezas para hacer caer. Entonces, vamos a buscar Mateo 6:13. Sabemos, y el mismo Jesús dice, están en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en un mundo en donde las tentaciones están ahí cerca, ¿verdad? Por donde quiera que nosotros caminemos o estemos mirando, las tentaciones ahí van a estar, pero vemos que en esta oración el Señor Jesucristo pide que seamos guardados del mal o del maligno. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero recordemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, estuvo en carne, como ser humano. Vamos a buscar Mateo 4:1, que es lo que ya había comentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí vemos que el Señor Jesús pues estaba lleno del Espíritu Santo, pero utilizó la misma palabra del Señor para no caer en la tentación. Entonces, a mí me da una tranquilidad el saber que el mismo Jesús puede entender en qué lugar estamos, que estamos expuestos a las tentaciones, y por eso Él pide que seamos librados del maligno. Entonces, qué muestra de amor, qué petición llena de amor, de saber nuestras debilidades y que el Señor, sabiendo nuestras debilidades, Él intercede por nosotros, ¿no? También oraba para que fueran santos a Dios, o sea, apartados. Y lo podemos ver que está en el versículo 17 y en el versículo 19. El versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así como Él se consagró a sí mismo por nosotros, Él ora para que podamos ser consagrados, o sea, apartados para Él. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces Jesús dio el mensaje a sus discípulos tras su resurrección y lo podemos leer en Juan 20:21. Ayúdenme a buscarlo.
Entonces, en el versículo 18 nos muestra que Jesús fue enviado, y así como Jesús fue enviado a este mundo, también nosotros somos enviados, apartados, ¿sí? Para un servicio. Entonces, Jesús está pidiendo para que nosotros seamos santos a Dios, para tener una vida apartada, consagrada para nuestro Señor Jesucristo. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué hemos sido enviados? A predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿a qué vino Jesús? A predicar el Evangelio. Nosotros también somos enviados a predicar el Evangelio. También oró para que seamos útiles a otros, que va muy ligado a lo que acabo de mencionar. Si nosotros pasamos el Evangelio, compartimos el Evangelio de Cristo a las otras personas, estamos siendo útiles. Vamos al versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo esperaba entonces que otros creyeran en su nombre por medio de ellos, que las otras ovejas que no eran de su redil oirían su voz por la palabra de ellos. Ayúdenme a buscar Juan 10:16. Recordemos que la palabra de Dios dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes vino? A los judíos. Nosotros no éramos pueblo, no éramos parte de su pueblo, pero ahora somos su pueblo. Antes no éramos hijos, mas ahora fuimos adoptados y ahora somos hijos. Por eso la palabra de Dios dice que a todo el que creyere, ¿sí?, al que le recibiere, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en esta parte, en el versículo 20 dice, no oro solamente por estos. ¿Por quiénes? Por los discípulos, por los que le seguían en ese entonces. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces recordaremos que todos los discípulos, después de que Jesús ascendió, ellos empezaron a ir a diferentes lugares predicando el Evangelio. Entonces, muchos creyeron, muchos se acercaron al Señor Jesús, empezaron a conocerle por la palabra de ellos. Entonces, vimos que en el versículo 18 que ellos fueron enviados y que nosotros también somos enviados precisamente para que por la palabra que nosotros digamos, y no por la palabra de nosotros mismos, sino que digamos la palabra de Dios, los demás que no creen, crean también en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hacemos eso, que es lo que nos corresponde hacer, vamos a estar siendo útiles. ¿A quién le vamos a ser útil? Pues somos útiles en las manos de Dios. Entonces, vemos que esta oración está pidiendo que seamos útiles, o sea, si el Señor me envía, yo tengo que ir. ¿Qué tengo que decir? Pues lo que el Señor quiere que diga. El Señor pondrá las palabras en nuestra boca en el tiempo justo. Juan 10:16, ¿ya lo tiene? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Recordemos también que hemos leído en otras ocasiones en donde dice que el Señor sintió compasión por las multitudes porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Entonces, por esas ovejas, el Señor también estaba orando. Porque nosotros no somos judíos, pero ahora somos parte de su pueblo. A mí me da emoción el saber que Jesús, desde ese entonces, ya estaba orando por nosotros.
También oró para que fueran unidos unos a otros. Vamos a ver el versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, qué maravilloso sería la comunión cristiana si se pareciera a la comunión que existe entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Cristo. Que ese es el amor que el Señor quiere y está implantando y ha sido implantado en nosotros. Ese amor y esa unidad y esa unión que tiene el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo que tienen entre ellos, Él también quiere que nosotros tengamos esa misma unidad. Por eso dice que Él es la vid y nosotros el pámpano, estar apegados a Él, que nada nos separe, que nada nos esté impidiendo nosotros poder recibir la vida que viene de esa vid. Que no nos estemos peleando de quién es mayor, porque sus discípulos era lo que llegaron a hacer, quién era mayor, quién iba a ser mayor allá en los cielos. Y el Señor nos pide humildad, el Señor nos pide que nosotros, en el lugar donde Él nos ponga, nosotros poder amar a nuestro prójimo. Y una de las cosas que nosotros podemos demostrar que le amamos es lo que hicimos este rato, interceder, orar los unos por los otros, ser enviados, ir a llevar la palabra de Dios. Les había comentado yo desde antes que esta oración me gustaba mucho porque yo me veía en esa oración. Y a veces hablamos de amor, pero podemos ver en esta oración el amor que sintió el Señor Jesús, porque no solamente pidió el que sus discípulos a lo mejor no fueran perseguidos, ¿no? Como él había sido perseguido, sino abarcó todas las áreas del ser humano, no solamente las físicas, sino también las espirituales. Y también abarcó las futuras. Él no dice, pues ya se van a morir, sino Él nos da la vida eterna, vida después de la muerte. Y qué mejor que esa vida eterna sea en Cristo Jesús. Para terminar, nos podemos dar cuenta cuánto nos ama el Señor Jesús. Porque aún sin conocernos, porque todavía no nacíamos, pero la palabra de Dios dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Decía David que Dios le conocía desde las entrañas, desde el vientre de su madre. Dice, tú me has visto, tú me conoces. Y el Señor nos ama tanto que nos muestra su amor en esta oración, porque intercedió y pidió que fuéramos guardados por el Padre, guardados en su nombre, que fuéramos felices en sí mismos, teniendo el gozo que es en la comunión con el Espíritu Santo. También oró para que fuéramos protegidos del diablo, que no cayéramos en la tentación. También oró para que seamos santos, que seamos apartados, enviados por Dios. También oró para que fuéramos útiles, para que otros creyeran por la palabra de ellos. También oró para que fueran unidos los unos a los otros. El Señor nos ama y nos muestra su amor de una y de otra manera. Bendito Dios que estamos en este lugar y que podemos nosotros también amarle, porque Él nos ama mucho y Él no quiere que nadie se pierda. Viendo las
peticiones de ustedes que dicen sienten carga por sus familiares, déjenme decirles que el Señor les ama. A cada uno de sus familiares por los cuales ustedes están orando, no se cansen de orar por ellos, porque el Señor también oró en esta oración, también están incluidos sus familiares. A unos que no le conocen, el Señor les ama y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No se cansen de estarles llevando el Evangelio, porque el Evangelio es vida. La palabra de Dios es vida. Es la palabra de Dios, es la que está limpiando. La palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El Señor les ama a ustedes, el Señor ama a unos de sus familiares que no le conocen, y el Señor ama también a los que están allá afuera. Sigamos orando y sigamos llevando la palabra de Dios a cada una de estas personas. Dios les bendice.